Sí, yo no sé de los martes qué está pasando, pero como me dice en una funeraria. Sabes que murió de la buena de los hijos. Fui de la universidad, entonces salí corriendo para la casa. Y no, pues me Buenas noches. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Hola, Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? gracias, profe. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que vamos a iniciar esta clase. La idea es encender para que se acabe. Tenemos en nuestro cronograma, entramos a un nuevo tema que tiene que ver con Nuevamente, buena noche, compañeros, buena noche, Dios les bendiga. ruido. Estamos en un tema, o entramos a una introducción a los apócrifos del Nuevo Testamento y a la literatura extrabíblica del Nuevo Testamento. Para esta semana, pues tenemos dos lecturas principales. Una es la de Peu, que es la de escritos apócrifos cristianos en el cuadernos bíblicos. Y lo otro es el elenco de literatura cristiana primitiva de Rafael Aguirre en el libro Así empezó el cristianismo. Además de ello, tenemos una literatura complementaria, esa no es para acá, para la clase, de Bart Ehrman, Cristianismos derrotados, y el Evangelio de la Infancia de Tomás. ¿Sí? La idea es hacer una lectura allí comunitaria. Estaba mirando cómo poder desarrollar, porque es harto tema, esto de la apócrifa cristiana. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una lectura, pues, comunitaria de uno de los evangelios apócrifos, que es el Evangelio de la Infancia, ¿sí? De Tomás. ¿Cuál es la idea? Lograr identificar por qué estos evangelios se catalogan como gnósticos y por qué no fueron añadidos también al canon del Nuevo Testamento. Y luego vamos también a mostrar el elenco de literatura apócrifa que propone Rafael Aguirre en este texto de Así empezó el cristianismo. Con eso creo que nos daría para esta clase. La siguiente clase, que es el viernes, nos metemos ya con una exposición de mi parte
del tema de la apócrifa como tal, con base en la lectura que hemos tenido y añadiendo también otras partes del texto de Bart Ehrman, Cristianismos Perdidos, ¿sí? De manera que es la próxima clase donde voy a preguntar si ustedes realizaron la lectura. ¿Cuál es la lectura? Principalmente la de los escritos apócrifos cristianos de cuadernos bíblicos, ¿sí? Esa sería como la idea. Bien, empecemos entonces haciendo una lección de uno de los evangelios. Ya que yo lo tenía por acá, el evangelio de Santo Tomás. Sí, eso es. Aquí está. Bueno, vamos a tener un tiempito de lectura, ¿listo? Voy a compartir pantalla, aquí está. Vale, entonces iniciemos de pronto en el orden que aparece en mi pantalla. De pronto, Nelly. Vamos a leer de a títulos, ¿sí? Dice preámbulo, después gorriones hechos con barro, como para no hacerlo tan corto. Entonces, Nelly, por favor, lee el preámbulo de este evangelio, el evangelio de Santo Tomás. Recuerden, es un evangelio apócrifo que, si bien es cierto, ya se escuchaban algunas frases de este evangelio antes, no fue sino hasta los descubrimientos de Nag Hammadi donde se puede encontrar la totalidad de ello. Sin embargo, esos términos los vamos a ver más precisamente la siguiente sesión. Por el momento, introduzcámonos a la lectura. Nel, adelante. Bueno, preámbulo. Yo, Tomás Israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos entre los gentiles, para que los conozcáis, los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por Él desde su nacimiento en nuestro país. Y he aquí cuál fue su comienzo. Ok, gracias, Nelly. Entonces, lo que está diciendo Tomás es que quiere poner a nuestro conocimiento los actos prodigiosos de Jesús. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento, ¿vale? Entonces, ya que estamos llegando a Navidad, también sería bueno si no tienen algo para predicar, que echen mano de aquí de lo que vamos a leer, ¿vale? Bien, seguimos, Germán. Listo, profe. Aparte de, vamos a, Gorriones hechos con barro. sí, ahí, Listo, profe. Uy, pero lo oscureció un poquito, profe. sí, espérame a ver un segundito, porque oscureció, no sé. ¿Se alcanza a leer bien? Ah, sí, eso. Ya, ahí, profe. Listo. Oscureció. Listo. El niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar, y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba. Y amasando barro, formó 12 gorriones, e hizo esto un día de sábado, y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José, diciéndole: He aquí que tu hijo está cerca del arroyo, y, y habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones, y ha profanado el sábado. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y le gritó: ¿Por qué haces esto en día de sábado, lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: Volad. Y los pájaros abrieron sus alas y volaron piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo, y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Muy bien, gracias, Germán. Seguimos con esta parte. Adrián. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo, Adrián,
La Ah, muerte. qué pena, pues es que yo aquí amplié aquí un poquito. Muerte del hijo de Anás, ¿sí? Y el Sí. hijo de Anás, el escriba, se encontraba allí y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te ha hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás árbol como un árbol, y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó por entero. Y Jesús se fue de allí y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Gracias, Adriana. Seguimos con Sara. Vale, buenas noches a todos. Dice capítulo 4: castigo infligido por Jesús a un niño. Otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó: no continuarás tu camino, y acto seguido el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron: ¿de dónde procede este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a contar a José y se le quejaron, diciendo: con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. Muy bien, muy bien. Gracias, Sara. Ahí ya nos vamos haciendo una idea de Jesús, el Cristo según Tomás. Vamos a ver el otro. Carlos. Dice: José reprende a Jesús. Y José tomó a su hijo aparte y lo reprendió diciendo: ¿por qué obras así? Esta gente sufren y nos odian y nos persiguen. Y Jesús respondió: sé que las palabras que pronuncias no son tuyas, sin embargo me callaré a causa de ti, pero ellos sufrirán su castigo. Y sin demora los que lo acusaban quedaron ciegos. Y los que vieron esto, vacilantes y atónitos, decían de Jesús que toda palabra que pronunciaba, buena o mala, se cumplía y producía un milagro. Y cuando hubieron visto que Jesús hacía cosas semejantes, José se levantó, lo agarró por la oreja y se la estiró con fuerza. Pero el niño se enfadó y le dijo: bien fácil te es buscar sin encontrar, y acabas de obrar como un insensato. ¿Ignoras que te pertenezco? No me hagas daño. Bien. Sebastián. Exposición del alfabeto. Y un maestro de escuela llamado Zaqueo, que se encontraba allí, oyó a Jesús hablar así a su padre y lo sorprendió mucho que un niño se expresase de aquella manera. Y algunos días después se acercó a José y le dijo: tienes un hijo dotado de buen sentido e inteligencia. Confíalo a mi cuidado para que aprenda las letras, y con las letras le enseñaré toda ciencia. Y también le enseñaré a saludar a los mayores, a honrarlos como antepasados, a respetarlos como padres y a amar a los de su edad. Y le escribió todas las letras del alfabeto, desde alfa hasta omega, muy puntualmente y con toda claridad. Mas Jesús, mirando a Zaqueo, le dijo: tú, que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Hipócrita, enseña primero el alfa, si sabes, y después te creeremos respecto a la beta. Luego se puso a discutir con el maestro de escuela sobre las primeras letras, y Zaqueo no pudo contestarle. Y en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo: observa, maestro, la disposición de la primera letra y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas. Y como la parte superior avanza y las reúne de nuevo, triples y homogéneas, principales y subordinadas, de igual medida, tales son las líneas del alfa. Bien. Mercedes. Perplejidad de Zaqueo. Y cuando Zaqueo, el maestro de escuela, oyó al niño exponer las alegorías tan numerosas y tan grandes de la primera letra, quedó perplejo ante tal respuesta y ante tal enseñanza, y dijo a los asistentes: desventurado de mí, ¿a qué extremo me veo reducido?
Me he cubierto de vergüenza al traer a mi escuela a este muchacho. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo porque no puedo soportar la severidad de su mirada ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de domar el fuego mismo y quizá ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puede seguir su pensamiento. Y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él un maestro. Continúa, Mercedes. Me doy cuenta, me doy cuenta de mi oprobio, amigos míos, porque yo que soy un viejo he sido vencido por un niño y no me queda sino abandonarme al desaliento o a la muerte a causa de ese niño, ya que no puedo en este momento mirarlo cara a cara. ¿Qué responderé cuando digan todos que he sido derrotado por un pequeñuelo? ¿Y qué podré explicar acerca de lo que él me ha dicho de las líneas de la primera raya? No lo sé, amigos míos, por cuanto no conozco ni el comienzo ni el fin de este niño. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo a tu casa. Es algo muy grande, sin duda, un Dios, un ángel o algo parecido. Bien, María José. Conclusión de la historia de Zaqueo. Y mientras los judíos daban consejos a Zaqueo, el niño rompió a reír y dijo, ahora que tu aventura produce sus frutos y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos y para llamarlos a lo alto como me lo ordenó el que me ha enviado a causa de vosotros. Y cuando el niño hubo acabado de hablar, pronto todos los que habían caído antes bajo su maldición quedaron curados. Y nadie desde entonces se atrevió a provocar nunca su cólera, por miedo a que lo maldijese y los hiriese de enfermedad. Juan. Niño caído de una terraza. Algunos días después, Jesús jugaba en la terraza sobre lo alto de una casa y unos niños que jugaban con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Y Jesús les dijo, yo no hice tal. Y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo. Se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz diciendo, Zenón, porque tal era su nombre, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso, no, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Jaime. Resurrección de un joven. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo. Y he aquí que su hacha le hendió la planta del pie y murió por haber perdido toda su sangre. Y como ello produjera una aglomeración y tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también allí y haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven que enseguida quedó curado. Y dijo al joven, levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo, verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Pablo. Dice Jesús en la fuente, y cuando tenía 6 años, su madre le dio un cántaro y lo envió a tomar agua para llevarla a casa. Pero, habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, la llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo
Milagro tal lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos. No. Josué. Milagro de grano de trigo. Otra vez, en la época de la siembra, el niño salió con su padre para sembrar trigo en su campo. Y mientras su padre sembraba, el niño Jesús sembró también un grano de trigo. Y una vez lo hubo recolectado y molido, obtuvo 100 medidas y llamando a la granja a todos los pobres de la aldea, les distribuyó el trigo y José se quedó con lo que aún restaba. Y Jesús tenía 8 años cuando hizo este milagro. Bueno, muy bien. Un segundo maestro, un tercer maestro. Bueno, ya son unos eventos de curaciones y resurrecciones de Jesús y cómo Jesús se desenvuelve en medio de los maestros, como antes vimos en el caso de Zaqueo. Es de que para el autor es importante mirar a Jesús involucrado en ello. Termino yo con esta lectura y tenemos unos comentarios luego. Cuando tuvo la edad de 12 años, sus padres, siguiendo la costumbre, fueron a Jerusalén por las fiestas de Pascua con otros compañeros de viaje. Y después de las fiestas regresaron a su morada. Y mientras ellos volvían, el niño Jesús quedó en Jerusalén y sus padres pensaron que estaba entre sus compañeros de viaje. Mas tras una jornada de camino, buscaron entre sus deudos y no hallándolos se afligieron y tomaron a la ciudad para buscarlo. Y 3 días después lo hallaron en el templo sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos estaban atentos y sorprendidos de que un niño redujese al silencio a los ancianos del templo y a los doctores del pueblo, explicando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. Y su madre María, aproximándose, le dijo: ¿por qué nos has hecho esto, hijo mío? He aquí que estábamos afligidos y que te buscábamos. Pero Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que es preciso que yo atienda las cosas que afectan a mi Padre? Y los escribas y los fariseos dijeron a María: ¿tú eres madre de este niño? Ella respondió: lo soy. Y ellos dijeron: feliz eres entre las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tus entrañas. Nunca hemos visto ni oído tanta gloria, tanta virtud, tanta sabiduría. Y Jesús, levantándose, siguió a su madre y estaba sometido a su familia. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Gloria a él por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es un evangelio corto relativamente, no leemos todo por razones de tiempo, pero me gustaría escuchar sus impresiones frente a este texto. ¿Qué tal? ¿Digno para estar al lado de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Qué opinan? Jaime. Bueno, a mí la primera pregunta que quiero hacerle, profe, ¿ese saqueo del que hablan ahí es el saqueo de más adelante en los evangelios? No se identifica como ese saqueo, entonces no sabría decirte, pero se nombra un saqueo. Bueno, pues lo que yo creo es como si devolvieran en la historia a cada personaje y pusieran en contexto a Jesús en medio de las situaciones. Entonces es bastante difícil porque ¿quién verifica esa información? Bueno, pues es lo que yo creo, pero no sé. Es mi comentario. ¿Quién verifica esa información? Sí, o sea, sí, me refiero. ¿Qué testigo hubo visual para que redactara, por ejemplo, lo de la sanidad el del hacha que me tocó a mí? Ok. ¿Sí Ok, me eso es entiendes? importante. Porque entonces es lo que yo pienso. ¿Qué creo yo? A ver,
Hay personas que uno les dice, mírese tal película para que se dé una idea de cómo fue el apóstol Pablo, y uno les recomienda una película. Entonces, cuando uno después habla con ellos, eh, inconscientemente toman textualmente la película, porque dentro de las películas o series bíblicas ponen cosas que no están en la escritura, y lo que yo he aprendido es que no todo está escrito. Entonces, hay como suposiciones o interpretaciones de lo que sucede en esa época, y pues eso creo que se presta para equivocaciones. Es mi manera de pensar respecto a este texto. Bien, Jaime, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Lidia, tus impresiones frente al texto. Bueno, pensaba si esto fue en Galilea, eh, porque pensaba cuando llegó Juan el Bautista y decía, uno detrás de mí viene, yo decía, si viendo estas lecturas, yo me imaginaba un niño rebelde, un niño que por lo que muestra la lectura era como un lío para la sociedad del momento. Pues en ese tipo de sociedad, en esa época, imaginaba que tendría que ser una sociedad en la que se sepa todo, ¿sí? Caminaban, comentaban. Entonces yo decía, Jesús debió ser muy reconocido de niño, porque cuando llega la adultez ya no es tan conocido. Me surgía esa pregunta, profe, si eso fue en Galilea o no. Gracias, profe. Sin embargo, en los textos se muestra que Jesús es reconocido sobre todo en su adultez, ¿no? En los evangelios. La pregunta sigue si de dónde están las fuentes, de dónde echar mano. Incluso le podemos hacer la pregunta a Mateo y a Lucas, que son los que nos hablan de la infancia de Jesús. ¿De dónde echan mano para saber que ese niño es así como nos cuentan? ¿De dónde echa mano digamos Tomás? Pero como vamos a ver, como ustedes leyeron, pues esto también son pseudoepígrafos, ¿no? Son textos que no son del autor que se menciona allí. ¿De dónde echa mano este autor para hablar de esta manera de Jesús? ¿De dónde están las fuentes que corroboran la historicidad de que Jesús era así? Mercedes, tus impresiones. Profe, en el documento, creo que es no sé si es en el de Aguirre, habla precisamente de las fuentes de la infancia de Jesús, algo así. Y bueno, creería yo, y de pronto contestándole un poquitico a Lidia, no es que de pronto haya sido conocido, sino que estos escritos fueron realizados, estos manuscritos datarían de la misma época en que están los primeros escritos de los evangelios, por ejemplo, de Lucas. Entonces ya hicieron la retrospectiva. Entonces fue cuando entonces se recolectó todas las mismas fuentes que tenía también Lucas, que incluso de pronto es el que, si no me equivoco, el que habla también un poco de la infancia, creo. Entonces se hizo esa retrospectiva, se recogieron los mismos testimonios o las mismas versiones y decidieron entonces no incluirlas. ¿Por qué? Digo yo de pronto por lo fuerte, pero realmente si nosotros vemos la escena del templo, ¿cierto? Que es la que nosotros normalmente conocemos como una única referencia de la infancia de Jesús. Esa es una escena fuerte, es muy fuerte y no está en nada de pronto en contravención o no pugna con lo que hemos leído, simplemente que de pronto está un poco matizada. Pero realmente es una escena en donde también refiere a un niño fuerte, a un niño que le contesta también de una manera fuerte a su mamá, en donde hace una cantidad de hechos en contravención de pronto de las costumbres de los niños en la época.
Entonces, yo creo es eso, que se hizo en retrospectiva y se utilizaron las mismas fuentes para poder desarrollar estos hechos. Sí, pero sin embargo me surge la pregunta, si así fue, en el momento en que escribieron de Jesús los evangelistas, pues ¿por qué no refirieron parte de este evangelio? Como dice Mercedes, es fuerte, o sea, tiene cosas, todo es a gran escala. ¿Por qué no referirlo? Sí, gracias Lidia, Mercedes, por los comentarios, las preguntas. Recordemos que estos son textos gnósticos, ¿sí? El gnosticismo no se desarrolla en su totalidad sino hasta el siglo III o siglo IV. Sin embargo, pues hay unos visos y un pensamiento gnóstico incipiente ya desde el siglo II, ¿sí? De manera que los evangelios los evangelios canónicos se escriben primero que estos. O sea, no es Lucas ni Mateo el que está bebiendo de este evangelio apócrifo de la infancia, sino que es el evangelio apócrifo de la infancia quien está bebiendo de las tradiciones probablemente de Lucas y Mateo. De hecho, ustedes ven el paralelo que hay en el último texto de Jesús en el templo, debatiendo con los judíos. Un Jesús que se le pierde a la mamá, un Jesús que discrepa con la mamá, un Jesús, unas palabras donde dice, bienaventurada tú. Todo ese tipo de cosas muestran de alguna manera una dependencia literaria, una dependencia en las fuentes. Sin embargo, estos textos gnósticos, pues de alguna manera son pintorescos, es decir, son elaboraciones literarias con base en promocionar una teología propia del gnosticismo. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, hay una parte que es lo que más resalta y es la clave hermenéutica para interpretar este texto, y es el conocimiento profundo que tiene Jesús. Ahí radica todo, ¿sí? El conocimiento que tiene frente a ponerse a lucubrar en cuanto a la alfa y la beta. Esa disertación de Jesús, y uno dice, ¿y eso qué me importa a mí que la alfa y la beta se hacen? Es porque en el contexto gnóstico, el tema de mirar lo que hay, la trascendencia de las letras, es un tema crucial. De hecho, quien más elabore algo profundo, algo más allá de que cubre cosas secretas, es el más inteligente. De ahí la palabra gnóstico, ¿sí? Que es conocimiento, de gnoso. El que tiene un conocimiento profundo, escondido, oculto. Esa es la persona clave. Y Jesús se muestra como tal. Frente a esa disertación que hace de la alfa y de la beta y de las líneas que tiene el alfa, Zaqueo queda completamente rebajado al punto que dice, mira, ni siquiera en esta escuela yo lo puedo tener, solamente lo único que puedo tener es vergüenza de que un niño, y probablemente un niño menor de 6 años, porque después va a decir que tenía 6 años, y después 8, y después 12, pues probablemente un niño menor de 6 años que diserte de esa manera, pues él quedó anonadado y quedó. Lo mismo pasa con el último relato en el templo, discutiendo con los fariseos, los deja prácticamente callados, los deja en silencio, los deja. ¿Por qué este evangelio quiere mostrar a un Jesús de tal manera? Porque para ellos el más sabio es el que tiene unos conocimientos ocultos de esta manera, y eso es una temática muy gnóstica, muy gnóstica. Más allá, para ellos lo importante es eso. La importancia de este evangelio no radica en las cosas que ha hecho Jesús. De hecho, las cosas que ha hecho Jesús para nosotros son unas cosas trágicas, ¿no? Es un Jesús que, claro, como dice Lidia, es rebelde, pero más allá de rebelde, es un Jesús que se la pasa matando pelados.
Pero mira, y ahí muestran un Jesús contradictorio en los evangelios, claro. O sea, el simple hecho de mostrar a un Jesús castigador desmiente la figura de un Jesús que vino a salvar el mundo. El hecho de mostrar a un Jesús que juzga desmiente la figura de un Jesús que vino o más bien por ejemplo, a mí me parece a todos el tema de que chocó con un niño ya, iban corriendo, chocó con el niño, nada, digo, no continuarás tu camino y ahí cae el niño. Es impresionante aún cuando, pues, por ejemplo, yo a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el pasaje donde Jesús está y lo van a apedrear y él se abre camino dentro de toda la multitud porque no era su tiempo. Entonces, lo interesante es que algo que se me pareció bien curioso del libro es que trata de emular los milagros que están narrados en los, digamos, en los evangelios, por ejemplo, las resurrecciones, la curación del ciego, la curación del hombre que se cortó con el hacha, cosas así, trata de emular ello. Y lo otro, como para articularlo con todos los evangelios de la parte final, que uno dice, uy, esto es como Biblia, o sea, esto es como evangelio, o sea, porque coge la parte del relato de los 12 años y prácticamente lo copia de los evangelios. Entonces, este autor tenía una intención muy interesante, digamos que muy interesante en el sentido de impulsar un poco de ese pasaje, como esa parte oscura que no se conoce del Señor Jesús, que es su infancia, y tratar de impulsar ese elemento gnóstico que él me está diciendo. Lo que se refiere. Gracias, Wilson. Bien, Lidia, ¿tienes la mano levantada de nuevo? Sí, profe, es que pensaba respecto de lo que está diciendo Wilson y pienso que no es un Jesús contrario al de los evangelios, ahí discrepo. Es un Jesús niño, es un niño. Y entonces eso me hacía pensar que por eso posiblemente no conocemos mucho de la infancia de Jesús, porque seguramente que pudiera ser, a pesar de ser Dios, pero no tener, es decir, para mostrarse humano, ¿sí? Pasó por todas las etapas, no sé si yo esté hablando herejías, espero no, pasó por todas las etapas normales de un niño, el capricho, la rebeldía, sentirse hijo de alguien importante, porque yo imagino. Yo porque estoy diciendo que es contrario, es que, o sea, ¿cómo vas a hablar de un niño Jesús rebelde cuando en los evangelios no se muestra un Jesús rebelde? Porque el evangelio me muestra un hombre. Okay, el evangelio me muestra. Yo te hago una pregunta así sencilla. ¿La rebeldía es pecado o no es pecado? No, la rebeldía es una condición, yo pienso que de todo ser humano. El pecado es a donde llevo la rebeldía. Por eso, pero si yo mato a una persona, ¿no crees que es pecado? Por eso, ese es el pecado. ¿A dónde me lleva la rebeldía? Te muestran un Jesús rebelde que mata. Aún ¿Perdón? yo sí, o sea, ahí muestran un Jesús rebelde que mata, un niño Jesús rebelde que mata. Y es un niño, o sea, yo pienso en que es un niño y claro que nadie quiere que un niño por su capricho mate, ¿sí? Pero debo pensar en su condición cultural, porque fíjese que ahí en uno de los relatos dice, ¿cómo es que le dejas hacer a tu hijo esto en sábado? Y si su condición cultural es que si lo empujan, indefectiblemente morirá, por ejemplo, no sé, por eso digo, espero no estar diciendo herejías, pues sencillamente él dijo palabra y pues por ser Dios murió el otro. Pero es decir, lo que yo quiero dar a entender es que su comportamiento es el de un niño. Los niños son caprichosos, los niños son rebeldes, los niños son consentidos. Bueno, es un niño y es diferente como se muestra ahí en el Evangelio al niño, que siempre dice el niño Jesús,
en este evangelio que acabamos de leer a cómo se muestra en los evangelios que conocemos, que habla del hombre, un hombre ya con conciencia, pues que es consciente de lo que es. No Gracias, sé, Lidia. bueno, gracias. Ese es el desafío que tenemos frente a hablar de la infancia de Jesús. Es un campo vacío para nosotros. No tenemos fuentes para hablar de la infancia de Jesús al margen de Mateo y de Lucas. Más allá de lo que podamos decir u opinar, entra en el campo de la especulación, ¿sí? Lo único que podemos es ceñirnos a lo canónico, que es Mateo y Lucas, y como hemos visto en esta clase, incluso Mateo y Lucas también no nos están narrando historia pura, son relatos también pintorescos, son relatos teologizados, son relatos que por un lado quieren hacer una propaganda de quién es Jesús, por otro lado son relatos elaborados desde una perspectiva de fe post-pascual y por lo tanto lleva una carga ya para decir quién es Jesús. Y tercero, pues también en su contexto quieren contrastar bastante con el imperio y la política de eso. De hecho, hay un librito, lo traje preciso para, no para mostrárselo, sino que lo estoy volviendo a leer. Se llama La Primera Navidad. Si ustedes quieren leerlo, es excelente. Precisamente muestra los relatos de la infancia en Mateo y Lucas, en contraste con la política imperial romana. Muy, muy chévere. De la misma manera, lo que vemos en Tomás, en este evangelio de la infancia, son relatos pintorescos, son relatos elaborados, son relatos teologizados, que no queremos decir que son relatos que se basan en fuentes históricas. Más bien son relatos que se elaboran desde una perspectiva de fe. En este caso es una perspectiva de fe gnóstica, no como la perspectiva de fe de Mateo y Lucas. Es una perspectiva de fe influenciada por el gnosticismo, en este caso de Egipto, que fue donde se encontraron estos documentos. Vamos a seguir hablando de esto la próxima sesión. Por favor, hagan la lectura porque vamos ya a contextualizar un poco más de dónde viene esto y por qué piensan así estos que escribieron ellos. ¿Listo? Para la próxima empezamos con la pregunta de Sara y de Carla. ¿Listo? Bien, hermanos, un abrazo, que pasen buena noche y ahí tienen, igual ahí tienen textos para predicar también. Gracias, Bueno, profesor. En el nombre de Gracias, Santo profe. Tomás. Profe, Ahí hay una película de eso. Y de aquí por ahí una serie de Semana Santa que la vi.